El arte de imaginar. Esta noche el tema es el arte de imaginar. Espero que lo escuchen con atención y lo apliquen. No les fallará. Todo efecto natural en este mundo tiene una causa imaginaria. El efecto natural es solo aparente, una ilusión. No importa cuál sea el efecto, incluso la cosa más normal y natural en este mundo. La razón por la que no reconocemos que es producido por una causa imaginaria, o podríamos decir espiritual, es porque nuestra memoria es tan frágil y tan corta. No podemos relacionar lo que ocurre físicamente con algo que hicimos en algún momento de manera imaginativa. Entonces, si tan solo pudiéramos creer que no estamos luchando, como dijo Pablo, contra carne y sangre, es decir, contra el mundo natural, no luchamos contra carne y sangre, sino contra esta oscuridad presente. Efesios 12. ¿Qué significa esta oscuridad presente? Significa nuestra ignorancia respecto a estas causas invisibles y espirituales. Por lo tanto, no luchamos contra carne y sangre, sino contra la oscuridad espiritual. Luego, se nos invita a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se nos dice que oremos en todo momento en el Espíritu. Ahora bien, ¿cómo tomaríamos esta instrucción dada en las Escrituras y la aplicaríamos de manera práctica? El domingo pasado por la noche, un par de amigos vinieron a cenar a casa. Debo contarles esta historia para que puedan apreciar cómo funciona esto. Ambos trabajaban en RCA, en la sala de exposición que esta compañía tenía en Los Ángeles. Uno estaba en la división de refrigeradores y el otro en la división de televisores. El que estaba en la división de televisores sigue allí y ha estado durante años. El que estaba en la división de refrigeradores trabajó allí durante 2 años de manera honesta y dedicada hasta finales del año pasado. Durante todo el ajetreo de Navidad estuvo en su puesto. Su récord de ventas fue excelente. Todo fue perfecto. Luego llegó la víspera de Año Nuevo. Le pagaron y le informaron que ese era el fin de su servicio, después de 2 años trabajando allí. Este chico proviene de la Universidad de Duke. Es un hombre inteligente. Trabajó durante años en el centro de la ciudad con Gulf Industries, y luego, después de casi 13 años, renunció. Estaba cansado, tomó unos meses de descanso y luego consiguió un trabajo en RCA. Solo tiene 40 años, cumplirá 40 en su próximo cumpleaños, y después de 2 años haciendo un trabajo maravilloso, lo despidieron. El domingo por la noche en casa me hizo esta pregunta. Neville, cuando creamos la realidad, como tú dices que imaginar crea la realidad, ¿siempre debemos hacerlo conscientemente, deliberadamente, o podemos hacerlo sin saber que lo estamos haciendo? Bueno, permíteme decirte que no puedes dejar de hacerlo. No es solo durante el día, sino también durante la noche. Solo hay un poder creativo, y es tu propia maravillosa imaginación humana. Entonces, me contó esta historia. Vivimos juntos, como sabes. Tenemos una casa en Eagle Rock. Esa es nuestra casa. Tenemos 2 autos, pero cuando conseguí el trabajo, conducía al trabajo llevando a Bob conmigo durante una semana, y la semana siguiente, él conducía y me llevaba. Así ahorrábamos en el uso del auto, en gasolina, ahorrábamos en todo, pero era un tráfico interminable. Tomábamos la autopista de Santa Ana y simplemente me desesperaba. Llegábamos al trabajo a las 8 de la mañana y salíamos a las 4. Solo tomábamos media hora para almorzar, así que nos daban media hora libre por la tarde para que pudiéramos llegar a casa un poco antes, en lugar de tomarnos 1 hora completa. Pero teníamos que estar en el trabajo a las 8. Bueno, cuando Bob conducía y estábamos en tráfico denso, muchas veces no solo lo pensé, sino que también se lo dije. Ojalá pudiéramos salir por aquí y dirigirnos al centro, en lugar de girar en esta dirección y tomar la autopista de Santa Ana. Así que se lo dije. Pero varios días después,
mientras iba sentado a su lado. Al llegar al cruce, mentalmente giraba y me dirigía hacia el centro de Los Ángeles. Luego dijo, estaba tan sorprendido cuando me despidieron. Nadie me dijo nada, no había rumores, pero llegó la orden desde Chicago de que este departamento debía prescindir de una persona. Revisaron todo el país. Tuvieron su mejor año financiero en la historia de RSA, el año pasado, el mejor. Pagaron dividendos más altos, ganaron más dinero, lograron todo tipo de éxitos que no habían tenido en años anteriores. Pero eso de ninguna manera afecta a estos llamados expertos, los expertos en eficiencia. Entonces los traen y revisan esta corporación de miles de millones de dólares. Analizan todos los departamentos. Este departamento puede prescindir de una persona, aquel de 3 y otro más de 12. Todo esto llega desde Chicago y se distribuye por todo el país. Aquí, en la costa oeste, no tenían alternativa. Debían ejecutar la orden que llegó desde la sede. Bueno, él fue el último en ser contratado en ese departamento y por lo tanto el primero en ser despedido. Su desempeño era impecable, su récord de ventas, excelente. Un joven honesto, maravilloso, extraordinario, con casi 40 años. Estaba impactado más allá de lo imaginable. Cuando me dijo que lo habían despedido, no que renunció, no supe qué decir en ese momento. Decidí esperar. Ahora que tiene un nuevo trabajo y lo mencionó el domingo por la noche, esta repentina sorpresa, ser despedido sin advertencia alguna, no fue más que la emergencia de una continuidad oculta. Ahora bien, ¿cómo encontrar esa continuidad oculta? ¿Dónde estaba la causa? En la superficie, la causa parece física. Vino de Chicago, donde un experto en eficiencia revisó todo el sistema y concluyó que este departamento podía ahorrar dinero prescindiendo de una persona, que podía funcionar sin una persona, y esa persona debía ser él. Pero en realidad eso no fue la causa en absoluto. Cuando Bob llegó a ese cruce una mañana, después de 2 años, y se perdió en un sueño despierto, mientras Mort seguía conduciendo hacia RCA, Bob disfrutaba del trayecto e imaginaba que se dirigía al centro. Bueno, lo he dicho una y otra vez, la potencia del acto imaginativo está en su implicación. Esa es la clave del acto imaginativo. Ahora bien, ¿qué implicaría girar hacia el centro? ¿No implicaría que ya no estaba trabajando en RCA? Podría haber renunciado al trabajo o haber sido despedido, pero lo que implicaba claramente era que ya no estaba trabajando allí. Bob disfrutaba de estos viajes imaginativos en los que no estaba en el tráfico denso de la autopista de Santa Ana. Y luego, lo que había plantado surgió de repente. Así que Pablo tiene razón. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra este tiempo de oscuridad. Estamos completamente inconscientes de lo que hacemos, no de lo que otros hacen. El hombre que escribió esa decisión y la envió a Los Ángeles, indicando que Bob debía ser despedido, no fue la causa. Estamos totalmente inconscientes de lo que estamos haciendo, ni de lo que él está haciendo. El que escribió esa decisión y la envió a Los Ángeles, donde indicaba que él era quien debía ser despedido, no fue la causa. Tenía que escribirla. Y sin duda fue honrado por la compañía por ahorrar tantos salarios. Si multiplicamos todas sus sucursales, y podía ahorrar de 1 a 1 docena de personas en cada una de estas sucursales, el ahorro sería una fortuna, a pesar de lo que ganaron. Ganaron más que nunca antes. Pero ese no es el problema. El problema es, ¿estamos luchando contra carne y sangre? ¿Va a enfrentarse al jefe y decirle, ¿por qué me despidió? ¿O va a reconocer la causa de ello? Bueno, esta noche lo que me emociona es que Bob ahora reconoce la causa. Porque vino durante la velada y dijo, ¿debo siempre determinar deliberadamente mi acto imaginativo o puedo hacerlo sin darme cuenta? ¿Podría ponerlo en marcha sin considerar realmente las consecuencias? Bueno, hizo la pregunta y antes de que pudiera responderle sonrió.
no solo ha encontrado a Cristo, conoce a Cristo. La gente piensa que Cristo es algo en el espacio, algo que ocurrió hace 2000 años. Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Cristo es el poder creativo y la sabiduría de Dios. No hay otro poder creativo. En las Escrituras está personificado como un hombre. Ciertamente es un hombre, porque el poder creativo de Dios toma a un hombre como su agente. Para expresar amor, dame a un hombre. Para expresar odio, dame a un hombre. Para expresar cualquier cosa en este mundo, necesito un hombre. Así que un hombre personifica el poder creativo y la sabiduría de Dios, como nos dice Pablo en su carta a los Corintios. Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios. Aquí está la personificación. El mundo, al no saber esto, lo toma como un pequeño ícono y lo convierte en un fetiche. Y adoran algo fuera de ellos mismos, y van a la iglesia y se persignan ante una pequeña cruz de madera o piedra o algún metal precioso y lo llaman Jesucristo. El sábado pasado, en otra cena, estábamos discutiendo esto, y un amigo mío, que no está aquí esta noche, dijo: Neville, ¿por qué hay tan pocas personas en esta audiencia escuchando esta cosa fantástica de la que hablas? Bueno, él tiene un doctorado, así que le respondí: dime, hay 3.500 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos tienen un doctorado? Tuvo que admitir que hay menos, proporcionalmente, de los que yo podría dirigir en el transcurso de un año. Hay menos personas que pueden afirmar tener un doctorado que las que yo dirijo en un año. Entonces, volvió en sí y comprendió que no se trata de números. No son los números. ¿Realmente crees que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra esta clase de oscuridad en la que estás completamente inconsciente del poder creativo que es tuyo? Tú estás causando todos los fenómenos de tu vida. Te despides a ti mismo, pero parece venir de Chicago. Esa fue la orden de Chicago, expresada a través de tu jefe inmediato en tu departamento. Y te sorprendiste porque tu memoria es tan corta. Olvidaste que lo habías puesto en marcha. No sabías lo que estabas haciendo cuando te relajaste mientras tu amigo Mort conducía el auto por la autopista hacia RCA. Te relajaste e imaginaste que ibas hacia el centro de Los Ángeles, un lugar que conoces tan bien porque trabajaste para Gulf Industries durante casi 13 años. Conocías todos los restaurantes, todos los lugares, todas las personas. Bueno, ahora estás trabajando en otra compañía grande, que es prácticamente un vecino de Gulf Industries, rodeado de todos tus viejos amigos, los restaurantes y los lugares que conocías tan bien, exactamente hacia donde te dirigías en tu imaginación. Entonces, hay dos poderes. Uno, el motivo interno que es causal, y otro, el externo que actúa bajo compulsión. Así que todo lo que te pasó tenía que pasar. La orden, la dirección, el despido. Y lo único que, lo que le sorprendió fue que lo despidieran, siendo un trabajador honesto, con un récord de ventas maravilloso. Pero lo que me emociona es que el domingo pasado por la noche pudo decirme: siempre tenemos que poner esto en marcha deliberadamente, o podemos hacerlo sin darnos cuenta. Ahora lo sabe. Si tan solo recordara lo que me dijo el domingo pasado por la noche, si el hombre pudiera recordar. El hombre que despierta siempre recuerda y observa cuidadosamente lo que está haciendo en su imaginación. Bueno, ese es el mundo entero. Estás creando todo en tu mundo, y nadie más lo está haciendo. Los demás son solo instrumentos a través de los cuales expresas este enorme poder. El efecto natural es solo aparente, siempre tiene una causa imaginaria, siempre. Si tienes esto en mente, nunca te sorprenderás. No importa lo que suceda, en algún momento, tú lo causaste. Recuerdo que mi padre llegó a casa destrozado, realmente destrozado. Esto fue hace mucho tiempo, cuando yo apenas era un adolescente. De los 10 hijos, solo 2 habíamos terminado la escuela. Los otros 8 aún asistían. En ese entonces, nadie sabía,
Ciertamente yo no lo sabía, mi madre tampoco, ni siquiera él. ¿Por qué debía pasarle algo así? Al reflexionar ahora, me doy cuenta de lo ambicioso que era mi padre. Empezó sin nada, literalmente nada, en el sentido más absoluto de la palabra. Comenzó desde los peores comienzos. Sin embargo, asumió toda la responsabilidad de tener 10 hijos. Nunca transfirió esa responsabilidad, jamás. Podía pasar hambre, pero no permitiría que su familia lo hiciera. No es que llegáramos a eso, pero lo habría hecho si fuera necesario. Así era él. Nunca fuimos conscientes de que éramos pobres, porque él nunca sembró esa idea en nuestra mente. No teníamos nada, pero tampoco lo sabíamos, y si no lo sabes, entonces no lo tienes. Él nunca nos hizo sentir pobres, ni siquiera por un segundo. De hecho, mi madre solía decirnos, si alguno de nosotros hacía algo indebido, algo que no correspondía a un hijo suyo, ¿has olvidado que eres un Goddard? Esa frase era intocable. No cuestionabas a tu madre. Si te lo decía, era porque supusiste que de algún modo lo habías olvidado. Y entonces, ser un Goddard debía ser algo importante. Pero al reflexionar ahora, me doy cuenta de que no lo era realmente. Sin embargo, ella lo convirtió en algo importante para nosotros. Entonces, ¿dónde estaba la causa? No estaba en la creencia de que llevar el nombre de Goddard, ser hijo de Joseph y Wilhelmina Goddard, significaba algo. Bueno, al juzgarlos según los estándares humanos, todos ellos llegaron a ser importantes. Hoy, nadie localmente es lo suficientemente fuerte financieramente como para comprarlos. No hay absolutamente nadie que tenga 25 millones de dólares para hacerlo. Y sin embargo, ellos comenzaron sin un centavo. Pero mi madre construyó en nuestra conciencia la idea. ¿Has olvidado que eres un Goddard? Puedo verlo ahora, una mañana de domingo cuando debería haber estado en la iglesia. ¿Qué me poseyó esa mañana que no fui? Porque mi madre nos llevaba a todos, y ahí estoy yo, sentado afuera, sin zapatos, con solo una pequeña camisa. Mi padre bajó del auto, me vio, y el primer acto fue un golpe en la cara. Un hijo suyo, un domingo por la mañana, no en la iglesia, y sentado aquí en la calle sin zapatos. Y un enorme golpe podría haberme dejado sordo. Pero esa era su actitud para construir en nosotros el sentimiento de ser importantes. ¿No es eso pura imaginación? No tenía nada, pero no en su propia mente. No tenía nada en el mundo de César. Hoy, aquellos que él entrenó y dejó en el mundo, no pueden ser comprados por nadie localmente, porque no tienen suficiente dinero para comprarlos. Bueno, eso es a lo que me refiero con respecto a esta maravillosa y fantástica ley de imaginar. No estamos luchando contra carne y sangre. ¿Así que él es importante? Muy bien, que sea importante, no hay nada malo en eso. ¿Puede despedirte? No, no puede. Nada puede sucederte a menos que, dentro de ti, primero lo permitas. Así que puedes soñar como Bob soñó, y déjame decirte, él quería más dinero y mayores responsabilidades de las que tenía en RCA. Ahí ganaba más dinero del que recibía en Industrias Gulf, después de 13 años en Gulf. Hoy gana más de lo que ganaba en RCA y tiene mayores responsabilidades. Tiene un personal de oficina de unas 25 chicas bajo su cargo, manejando los créditos de la empresa. Unico, tal vez no la conoces, yo tampoco le conocía hasta que me lo contó. Fabrican, distribuyen todo tipo de abrelatas eléctricos, todos los abrelatas eléctricos concebibles. Así que enfrentan todo tipo de problemas en los que los créditos estaban completamente atascados. Y él llegó, y en solo un mes, resolvió todo el panorama. Está ganando más dinero, con mayores responsabilidades de las que tenía en su empresa anterior. Eso es lo que quería. Se dirigía al centro, a un nuevo lugar donde todas estas cosas estarían en orden. Así que te pido que me creas. Sé que lo crees, pero saldrás y se lo dirás a otros que todavía creen en algún pequeño Jesús Cristo personal, un hombre pequeño. Déjame decirte,
No están solo en los círculos más humildes. Los encontrarás como grandes científicos. Los encontrarás en todos los ámbitos porque se especializan en su propio juego y también se aferran a un pequeño ícono. Porque no saben, no han tenido las visiones, no han tenido la experiencia. Así que no encontrarás esta superstición solo entre quienes limpian tus pisos. No, la encontrarás en todos los ámbitos de la vida. Desde el Papa hacia abajo, déjame decirte, no han tenido la experiencia. Así que no conocen este poderoso poder que reside en ellos, y no en el exterior. Y cuando comienza a desplegarse porque lo estás ejerciendo, entonces viene el drama más glorioso a medida que se desarrolla dentro de ti. Verás, en lo que te he contado hasta ahora, ese conflicto entre David y Goliat. Goliat dependía del armamento del mundo para lograr su objetivo, y David fue desarmado, armado solo con la palabra de Dios. Eso es todo lo que tenía, solo la palabra de Dios, y derribó a quienes se le oponían con los armamentos de César. Inténtalo y ve cómo funciona. Te digo que no fallará. Aquí está esta maravillosa historia de William Butler Yeats. Dijo, pensé intensamente en un compañero de estudios. Tenía un mensaje para él, pero dudé en escribir este mensaje. 2 días después recibí una carta desde un lugar a varios cientos de millas de distancia. En la carta me decía, apareciste de repente en una reunión muy grande de personas en un hotel donde estoy, y te dije, debido a la multitud, que por favor te fueras y regresaras más tarde. Y me dijo en la carta que desaparecí, pero volví a la medianoche y le di el mensaje que había planeado darle, pero que no me atreví a escribir. Ahora dijo él, William Butler Yeats, en sus ensayos llamados La esencia del bien y del mal. Y esta es la sección llamada Magia. Puedes comprar el libro o alquilarlo, ir a la biblioteca y leerlo. Está bajo el título Magia. Dijo, no tengo ningún conocimiento de esa visita. Recuerdo que deseaba intensamente darle un mensaje. También sé que dudé en escribirlo. Pero no tengo conocimiento de mi visita a él, ni de mi aparición, ni de mi regreso para darle el mensaje. Pero él incluyó en su carta para mí el mensaje. Ahora, ¿no es eso imaginación? ¿Qué lo hizo? Está pensando en un amigo. Desea intensamente decirle algo que no escribe, pero no tiene conocimiento de que aparece aparentemente ante su amigo en forma corporal, tan real como si estuviera en carne y hueso. Lo he hecho docenas de veces con aquellos que me han escrito. Aparecí ante ellos. Por una intensidad de la imaginación, me manifesté ante ellos, y me vieron. En ese momento, yo no tenía ningún conocimiento de ello. Hay algunos casos en los que recuerdo haberlo hecho deliberadamente, como con mi hermana y con algunos otros. Pero en la mayoría de los casos ocurrió sin ningún conocimiento consciente de mi proyección en el espacio y el tiempo. Aún así, todo fue imaginación. Estás influyendo en todos los seres de este mundo para que desempeñen el papel que deben jugar y así dar vida a aquello que estás imaginando. Volvamos y retomemos un hilo importante que debes captar esta noche. El poder de la imaginación está en su implicación. ¿Qué estoy implicando cuando traigo ante el ojo de mi mente una serie de eventos o una escena específica? ¿Qué implica esa escena? Por ejemplo, si me visualizo girando hacia el centro de Los Ángeles, ¿qué implica eso? Implica que no estoy trabajando en RCA, ¿verdad? Esa es la clave. El poder del acto imaginativo está en su implicación. Así que esta noche, cuando estés solo, ya sea en la cama o justo antes de acostarte, trae ante el ojo de tu mente una escena. Pregúntate, ¿qué implica esa escena? ¿Vas a discutir con alguien que te debe dinero? Bueno, eso implica que no te ha pagado. ¿Vas a decirle lo que piensas de él? Eso solo reafirma la situación y hace aún más probable que no te pague. En cambio, ¿por qué no lo traes ante tu mente y le agradeces por haber hecho lo que en el mundo de César aún no ha hecho? Todo está en la implicación.
¿Cuál es la escena que estás evocando? Algunos de nosotros, en lo profundo, ni siquiera queremos que nos paguen. Solo queremos tener la satisfacción de decirle a esa persona, siempre supe que no lo harías. Eso nos da una cierta reacción emocional, una especie de satisfacción. Nos deleitamos en llamarlo ladrón sin usar esa palabra. Pero la escena, el poder de esa escena está en su implicación. Así que no se trata de algo superficial o de alguien más. Olvídalo. No te inclines ante nadie en este mundo, ante nadie. Como Blake lo expresó tan bellamente, tú eres un hombre, Dios no es más. Aprende a adorar tu propia humanidad. Así que, cuando alguien se inclina ante otro hombre por algo que ha logrado en este mundo, olvídalo. Dios se convirtió en ti, individualmente. El mismo Dios, ningún otro. Solo hay un Dios. Él se convirtió en ti. Él habita en ti. Cuando dices yo soy, ese es Él. Cuando comienzas a imaginar, ese es su poder creativo. Ese acto de imaginar es Jesucristo. Ese es Cristo. Ahora, prueba a Jesucristo. Como se nos dice, ¿no sabes que Jesucristo está en ti? A menos, claro, que no pases la prueba. Así que si invocas el nombre de Jesucristo, no estás invocando algo externo. No oras a Jesucristo como si estuviera fuera de ti. Simplemente confiesas el señorío de Jesucristo. Y siendo Jesucristo tu propia maravillosa imaginación humana, confiesas su poder, su sabiduría y su señorío como el poder de Dios. Entonces, esto comienza a desplegarse en ti. Todo comienza a suceder dentro de ti. Todo lo que te he dicho es verdad. Todo es verdad. No lo escuché de un hombre. No lo leí en un libro. Sí, leí la Biblia, pero no lo entendí hasta que sucedió en mí. Así de ciego se puede estar. Hasta que realmente sucede, no puedes imaginarlo completamente. No puedes verlo con claridad hasta que ocurre, y entonces te das cuenta de que es completamente diferente a lo que pensabas. En retrospectiva, todo es tan distinto de cómo lo imaginabas en perspectiva. Pensabas en alguien hace 2000 años y creías que así era como sucedió. Pero no fue así en absoluto. Todo está sucediendo en ti. Entonces comienzas a poner en práctica lo que aquel que fue enviado quiso enseñarte. Y déjame decirte algo. La clave de todo es alentarte a participar en el Cristo resucitado. No a hablar de Él, sino a darte cuenta de que aquel que duerme en ti es el Cristo, y a participar en su resurrección dentro de ti. Entonces sabrás hasta qué punto fue enviado, o si simplemente está desempeñando un pequeño papel. Que nadie te menosprecie, ni te diga que eres simplemente un hombre. Si alguien es verdaderamente enviado, te dirá quién eres realmente, y el ser que realmente eres es Dios. Dios se convirtió en ti para que tú pudieras convertirte en Dios. Toda la maravillosa historia registrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento trata sobre ti. Sé que en mi propio caso, yo era un soñador. Desde que era niño, soñaba. Cuando me despidieron, estaba trabajando para JCPenney. Un día, como mi amigo Bob, recibí mi pequeño sobre con unos pocos centavos. Eso era todo. Pagabas la renta, aunque por suerte para mí, en esos días no estaba alquilando porque no habría podido costearlo. Era joven, tenía 18 o 19 años cuando me despidieron. Todo lo que podía comprar era mi cena de vegetales y un poco de leche con lo que me pagaban. Luego te despedían. No tenías como ahora un seguro contra despidos que pudieras cobrar en semanas o meses. Nada de eso existía en 1923, cuando me despidieron. De repente, estabas fuera, sin trabajo. Pero yo era un soñador. Sé ahora que si no hubiera sido un soñador, no me habrían despedido. Hoy estaría operando el ascensor para ellos. Tal vez habría llegado a ser capitán de los operadores de ascensores. Y de repente, cuando todo se hubiera automatizado, igualmente estaría sin trabajo. Pero porque soñaba, como mi padre soñaba. Él soñaba con algo más noble para su familia y para sí mismo. Y yo también soñaba con algo noble. En ese entonces, no tenía mi propia familia, solo la familia de mi padre.
pero soñaba con un estado noble en este mundo. Al perderme en ese sueño, inevitablemente tenía que ser despedido. Así que me despidieron. Con eso, al ser despedido, salí decidido a que después de un tiempo no trabajaría más para nadie. Conseguí un pequeño trabajo en Macy's. Fui con mi jefe anterior y él me envió a Macy's. Conseguí el trabajo, pero luego renuncié. Ellos no me despidieron. Trabajé allí durante 10 meses y renuncié. Desde ese día hasta hoy, nunca he trabajado para otra persona. Oh sí, estuve en espectáculos de Broadway. Aparentemente, trabajaba para ellos. Pero cuando los Schubert o cualquiera de los demás me contrataban, nunca pensé que fueran mis jefes. Estaba usando mi talento, así que nunca se me ocurrió que fueran mis jefes. Perdí completamente el concepto de jefe. De hecho, si hay una palabra que casi odio, es la palabra jefe. ¿Quién tiene un jefe? Cuando mi hija habló una vez de su jefe, no puedo describir mi reacción. Ella trabaja para un hombre que, si esta noche tiene un sueño adecuado, podría ser despedido. No es un jefe. Ella no tiene un jefe. De hecho, nadie tiene un jefe en este mundo. El único jefe es Dios, y tú eres Él. Dios se convirtió en ti. Tú eres Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. ¿Tiene un jefe? No tiene jefe. Así que en tu propia maravillosa imaginación, sueña noblemente. Intenta captar lo que Bob hizo. Había movimiento, pero era un movimiento interno. Un movimiento interno es en realidad causal. El externo está bajo compulsión. Así que todos los movimientos externos, como escribir la decisión de despedirlo o despedir a uno de ellos, que en este caso fue él, y todas las cosas que le sucedieron después, estaban bajo compulsión. Pero él era el ser que lo causó todo. Lo que realmente me emocionó el domingo pasado por la noche fue cuando vino desde su silla, se sentó a los pies de la mía y me dijo, dime, ¿siempre debo aplicar este principio de imaginar de manera deliberada, hacerlo conscientemente? Porque esto es lo que hice, Neville. Así que él mismo respondió su pregunta. No puedo describir el entusiasmo que siento cuando aquellos que me escuchan encuentran el secreto a través de su propia experiencia. En su momento parecía un desastre. Lo despidieron, pero bajo el sistema actual de seguro de desempleo, tiene su hogar, no completamente pagado, pero está bien. Está cumpliendo con todos los pagos, y su amigo, ambos son dueños de la casa. Así que fue y obtuvo lo que le correspondía. Él paga por ello. Después de todo, cada centavo que retira cuando lo busca, lo ha pagado. ¿Por qué no habría de hacerlo? No veo nada malo en eso. Has contribuido durante años con todo lo que te han pedido. Así que él fue, lo consiguió y luego una mañana lo decidió. De hecho, yo estaba con él el día en que sonó el teléfono en su casa. Habían estado tratando de contactarlo desde Unico. Ven a vernos mañana para una entrevista o una evaluación. Así que fue, y empezó al mes siguiente. Ahora está ganando más dinero y tiene mayores responsabilidades. Y eso es tan importante en este mundo, la responsabilidad. No puedo describir el entusiasmo que siento por asumir responsabilidades. Cuando la gente dice que no las quiere, no saben lo que están perdiendo en este mundo. Aunque sea algo tan simple como comprar la comida para tu esposa, para que ella no tenga que hacerlo. Aunque sea la ropa que lleva puesta, al menos que seas tú quien la pague. Responsabilidad. Cuando un hombre trata de eludir estas cosas, no sabe lo que está dejando pasar en esta vida. Así que te digo, sal. Dios se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Y Dios en ti es tu propia maravillosa imaginación humana. Sal y pruébalo. Déjame decirte algo, no importa lo que te pidan, concédelo si está dentro de tu código, es decir, tu maravilloso código ético de decencia. No importa la solicitud. Tal vez no eres médico, pero si alguien te llama y te pide ayuda, ya sea de naturaleza física o financiera, no eres banquero, no sabes nada de esas cosas. Aún así, puedes concederlo. Recuerda esto,
Hay 3.500 millones de personas en el mundo que son agentes para ti. El cirujano es un agente, el dentista es un agente, el banquero es un agente. Todos son agentes para cumplir aquello que has imaginado como ya realizado. Así que simplemente imagina que ya ha sucedido y piérdete en la alegría de haber cumplido con su solicitud. Cuando eso suceda, tal vez te digan, ¿sabes cómo ocurrió? Pasó de esta manera, de aquella manera y luego así. Te explicarán todos los medios a través de los cuales se hizo realidad. Pero tú, espero, permanecerás fiel a la causa. Es la causa la que recorrió los medios. Por ejemplo, los medios lo despidieron. Ese fue uno de los medios. Se sintió decepcionado y no recordó lo que había imaginado. Luego se tomó un tiempo, se divirtió, y entonces llegó esta nueva oportunidad. Todo eso es parte del proceso. No estaría completo hasta que obtuviera un trabajo que pagara más y con mayor responsabilidad. Esa era la flor, el cumplimiento. No se trataba solo de ser despedido. Mientras iba por ese camino, no era simplemente para escapar del tráfico denso. En su imaginación se dirigía hacia ese lugar porque se visualizaba en el centro, en un mejor trabajo, con mayor salario y más responsabilidad. Eso es lo que estaba haciendo en su imaginación mientras su amigo Mort conducía el coche. Si solo estuviera tratando de escapar, habría sido despedido de otro trabajo. Pero no fue así. Se perdió en un final más glorioso. Así que todos aquí, tomen esta misma técnica y aplíquenla. No son un pequeño ismo. Tal vez hoy, si alguien te pregunta, ¿qué eres o quién eres?, respondes, soy cristiano, o soy judío, o soy esto. Pero realmente no lo eres. No sabría qué decirte que realmente eres, porque no eres ninguna de esas cosas. Eres algo infinitamente más grande que cualquier pequeño ismo en este mundo. Infinitamente más grande. Todos esos pequeños ismos pasarán, se desvanecerán en la nada sin significado alguno. Pero si realmente tienes un gran libro que veneras, deja que sea la Biblia. Ábrela en cualquier página y enciende tu mente, cualquier página. Hoy, simplemente la abrí y hablé antes del capítulo 6 de Efesios. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra esta época de oscuridad. Sí, soy inconsciente de la causa de los fenómenos de la vida, y esa inconsciencia es oscuridad. Ahora nos dice, ora en todo momento en el Espíritu. Bueno, orar es moverse hacia mi objetivo, realmente acercarme a Él, acercarme hasta que finalmente puedo tocarlo. Eso es orar. Cuando Bob iba imaginando mientras conducía hacia el centro, finalmente tocaba ese lugar en su mente. Conocía el área y sabía exactamente lo que quería. Un trabajo que significara más dinero y mayor responsabilidad. Finalmente encontró ese trabajo allí. Eso es orar. No oras a Jesús como si estuviera fuera de ti. Solo confiesas la autoridad, el poder y el señorío de tu maravillosa imaginación humana. Y luego la ejercitas. Al ejercitarla, estás poniendo en práctica la historia de Cristo. Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Puedes hacerlo, y puedes hacerlo ahora mismo. Todo lo que se nos dice en la promesa comenzará a cumplirse. Como capullos que se despliegan en flores, todo se desplegará dentro de ti, y sabrás por el árbol que florece que tú eres Él. No eres otro, tú eres Jesucristo. Empieza ahora a creerlo, a ejercitarlo, y observa cómo estas cosas comienzan a desplegarse dentro de ti. Ahora, entremos en el silencio.